bendiga, buenos días, gracias por acompañarnos en esta jornada, en esta locura de andar por acá leyendo el borrador de un texto que como libro deberá llamarse La Biblia como nunca fue contada. Hoy voy a leerles el capítulo 11, Revelación, recibiendo revelación divina. Hoy vamos a abordar la importancia de la Biblia y el plan del diablo frente a ella. Oh, esto se puso apretado hoy. Al término de nuestra 11ª semana de revelación divina, hemos estudiado con detenimiento la obra que el enemigo realiza en la vida del cristiano, aquel que ha dado su paso de fe, que se ha decidido por someter su voluntad a la divina providencia de nuestro Padre Celestial, aquel que ha tomado la decisión de abandonar la corriente de este mundo, sus vanidades y engaños para vivir bajo la gracia divina, bajo la asistencia y la provisión del Todopoderoso. Hemos estudiado la obra que el enemigo realiza en la vida de esta persona para determinar cuál es la estrategia, cómo lo aparta, haciéndolo cambiar de parecer para sacarlo de esta gracia divina, y cómo este cristiano es desviado de la fe, pierde la gratitud y el gozo, la esperanza y finalmente la salvación. Toda esta jornada de revelación divina en la cual ya hemos avanzado durante 11 semanas, la iniciamos con la parábola del sembrador. En Mateo capítulo número 13, el Señor Jesús expresa: el sembrador salió a sembrar y una parte de la semilla cayó junto al camino. Otra parte de la semilla cayó entre pedregales, la otra cayó entre espinos y la otra cayó en buena tierra. Los de la buena tierra dan su fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. La gran mayoría de quienes escucharon este mensaje nunca entendieron de qué habló nuestro Señor Jesucristo o a qué se estaba refiriendo. Pero los apóstoles, al preguntarle por la parábola, recibieron la revelación divina y Jesús les dio la correcta interpretación de este mensaje. Los de la orilla del camino son los que el enemigo viene y quita la palabra, pues la semilla es la palabra de Dios, y el campo o los diferentes terrenos en los que ha caído la semilla representan a los diferentes tipos de personas por la disposición y actitud de su corazón frente al mensaje del cielo, frente a la palabra de Jesús, frente a la palabra de Dios. Quien siembra la semilla es el Hijo del Hombre, o sea, es el mismo Señor Jesucristo. Los de la orilla del camino son aquellos en quienes el enemigo viene y quita la palabra. Los de los pedregales son aquellos en los que nace la palabra, pero después de algún tiempo, salido el sol, se seca la raíz, porque no tienen profundidad en sus raíces. Por estar en pedregales, no tienen profundidad en sí mismos y se secan. Son esos corazones duros, su merced. Hay gente que es dura, pero hay gente que ni siquiera le presta atención a la Biblia. Si usted le va a hablar de Biblia, ya salen corriendo. Hay otros que prestan atención, pero son duros. Bueno, ahí vamos avanzando. No tienen profundidad en sí mismos y se secan. Esto es, aquellos que en las pruebas y las adversidades renuncian al mensaje divino que Dios sembró en sus corazones y entendimiento. Y los de los espinos son aquellos
a los que los afanes de las riquezas y los afanes de este mundo hacen que en ellos se ahogue la palabra. Los de la buena tierra son aquellos que con un corazón dispuesto a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de todo, la palabra nace, crece y da su fruto a su tiempo, a 30, a 60 y a 100 por uno. En primer lugar, lo que nos muestra el Señor Jesús es que esto se trata de disposición de corazón, de buena voluntad de cada ser humano frente al mensaje de Jesucristo. Y mientras estoy leyendo acá, recuerdo que en el nacimiento de Jesús, los ángeles aparecen a los pastores cantando una melodía. Y la melodía tiene una letra que dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Aquí se necesita buena voluntad. El cielo puede haber derramado toda su gloria, puede haber venido el mismo Señor Jesucristo a predicar, y de hecho predicó, pero si no hay buena voluntad, no hay nada que hacer. Al ser humano le corresponde un aporte acá, un aporte. ¿Y cuál es? Preste atención, dispóngase, tenga buena voluntad. Bueno, yo voy a volver a leer porque me perdí. En primer lugar, lo que nos muestra el Señor Jesús es que esto se trata de disposición de corazón, de buena voluntad de cada ser humano frente al mensaje de Jesucristo. Pues ya el cielo hizo su parte completa al crear esta creación para nosotros, al crearnos a nosotros y sustentar nuestras vidas, al entregarnos la palabra, al venir Jesús y entregar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, para Él como Cordero de Dios quitar los pecados del mundo con su muerte y resurrección. Además, nuestro Señor Jesucristo anticipadamente a su muerte y resurrección eligió a los 12 apóstoles para que después de su resurrección y su ascensión al cielo hubiera un grupo de personas que bajo la asistencia del Espíritu Santo echaran los fundamentos de esta fe cristiana sobre la base de las Sagradas Escrituras, o sea, las profecías del Antiguo Testamento, oiga, y quedara escrito el Nuevo. El cielo ya lo hizo todo, solo nos pide a nosotros buena voluntad. No pide nada más, buena voluntad. Pero hay gente que ni buena voluntad tiene. Hágame el favor. Téngame paciencia, me tomo un sorbito de café aquí y sigo adelante. Por donde usted lo vea y analice, esta humanidad en los planes y propósitos de Dios está destinada a la salvación. Pero en los planes y propósitos del enemigo, pues él tiene planeada es la destrucción, la perdición, la condenación. Hoy estamos en esta lucha y en esta dicotomía. Por la disposición de nuestro corazón y nuestra fe, nosotros debemos elegir el bando correcto. Y aquí pues estamos del lado de Jesucristo. Por eso hacemos lo que hacemos, maestro. A lo largo de esta semana hemos concluido que el enemigo tiene un plan, una estrategia, y es apartarnos de la Biblia, separarnos de la Biblia, pues él no logrará destruir nuestro hogar, nuestra familia, nuestra economía, ni nuestra salud física y o emocional, ni nuestra comunión con Dios. No logrará destruir absolutamente nada en nuestras vidas sin primero destruir nuestro vínculo con la Biblia. Notemos con detenimiento cómo Jesús se enfrentó al enemigo en el desierto frente a cada tentación, de las cuales hemos hecho un análisis pormenorizado en este devocional durante estos 40 días. Siempre Jesús respondió con la palabra escrito está frente a cada tentación, refiriéndose al contenido del Antiguo Testamento en Deuteronomios capítulos 6, 7 y 8. No utilizó Jesús nunca su poder como hijo de Dios, sino que utilizó la palabra de Dios correctamente como hijo de hombre, y en una de estas tentaciones
Incluso a Satanás en su osadía le cita textualmente la palabra de Dios bien, pero para aplicarla fuera de contexto. Esta es una de las estrategias favoritas del enemigo. O sea que el diablo dice, debo mantenerlos separados de la Biblia. Pero si no logra mantenernos separados de la Biblia, entonces el diablo tiene un plan B. Bueno, ya que no lo pude separar de la Biblia y no la pude separar de la Biblia, voy a hacer que la malinterprete. Eso es a lo que el diablo juega. Con esas dos cartas, no tiene más. Bueno, las otras son las tentaciones, las otras son la calumnia, la mentira. ¿Cuáles son las otras? Bueno, todas las otras que usted pueda imaginarse. Pero frente a la Biblia solo tiene dos cartas. Una, no dejarnos entrar en contacto con la Biblia. Y la otra, cuando ya entramos en contacto con la Biblia, tengo entonces ahora, dice el diablo, que hacer que la malinterprete. Ya vamos para allá. Para apartar al cristiano de la Biblia, Satanás primero busca la forma de que el cristiano malinterprete su contenido y su aplicación en su vida con el objetivo de que esto produzca dolor, quebranto, angustia, caos y confusión. El siguiente paso será apartarnos de la Biblia. El siguiente paso será apartarnos de la palabra y una mala interpretación de la Biblia traerá resultados funestos sobre nuestras vidas y la vida y la existencia de las personas que nos rodean, empezando por nuestras familias. No hay un libro más peligroso sobre la faz de la tierra que una Biblia mal interpretada. Antes de separarnos de la Biblia, Satanás busca que la malinterpretemos para traer sobre nosotros caos, confusión, destrucción, ruina, miseria y angustia. Es por eso que debemos ser buenos intérpretes de la Biblia, pero para poder interpretarla correctamente debemos conocerla al detalle, que es lo que usualmente no sucede en la vida del cristiano. En un primer instante lo que busca el enemigo es separarnos de la Biblia, que no entremos en contacto con ella. No se extrañe usted de que cuando se disponga a leer la Biblia, exactamente en ese momento le llegue una visita, le duela la cabeza, le entre una llamada de suma urgencia para atender un asunto aparentemente muy importante que le haga olvidarse de que iba a leer la Biblia, o le llegue una visita, o le duela la cabeza, o le dé sueño, o le dé mareo. No se extrañe usted de que ocurran eventos como por ejemplo que aparezca un cortocircuito en su casa, es decir, que ocurran eventos naturales o extraños que separen su atención de lo que usted ya determinó que debe hacer, que es leer la Biblia. Déjeme aclararle que en todos ellos está la mano sucia de Satanás y sus demonios con el único propósito de que usted no la lea y permanezca separado de la palabra. Acá es donde usted debe ser consciente y disciplinado, porque seguramente él ya habrá hecho un trabajo previo para que usted postergue esa lectura convenciéndolo o convenciéndola de que vive muy ocupado, muy ocupada y usted no tiene tiempo para eso o por lo menos no tiene tiempo para eso ahora. Puede ser más adelante, puede ser más tarde, puede ser mañana, puede ser pasado mañana, puede ser la otra semana o el otro mes. El diablo es experto en el arte de la procrastinación. Procrastinar es postergar aquello para más tarde, para luego, para después. Eso es procrastinar. Aquí hay dos palabras que no me gustan, pero las voy a decir aquí juntas hoy para castigarme a mí mismo. La procrastinación viene a caer, a llegar,
la meta de la procrastinación generalmente conduce al desasosiego. Ay, qué tristeza. La gente que vive postergando cosas termina en desasosiego. Bueno, ya lo dije aquí para castigarme. Este devocional también es un trabalenguas. Dios mío, Señor, ayúdanos. No me vaya a poner a leer la Biblia acostado, acostada, porque le va a dar sueño y se va a quedar dormido, va a quedar dormida. Báñese, vístase, perfúmese, busque una agenda, échele perfume a la agenda, échele perfume al bolígrafo con el que va a escribir, llénese de ungüento las manos. Usted va a leer la Biblia, Dios le va a hablar. Uno en las conversaciones importantes, su merced, no va todo descachalandrado ahí. Haga de cuenta que va a hablar con la autoridad superior. ¿Sí? Ay, eso como se pone la gente cuando va a hablar con el alcalde, ¿no? Ahí sí no están greñudos, ¿ya? Y se bañan y se visten. Y el día que van a hablar con el alcalde se jabonan 2 veces. A mí esas cosas me resbalan. Para mí lo importante es que usted y yo hablamos con Dios. El rey de reyes es el que nos atiende a nosotros. Biblia en la mano, desde luego. Pero dispóngase para leerla, o sea, esto es en serio. Si a pesar de todo lo anterior usted continúa adelante con la idea terca y necia, según Satanás, de leer la Biblia, él hará todo lo posible porque usted no la entienda y o la malinterprete. No se afane si comienza a leer la Biblia y le arden los ojos, ¿sí? Cuando va a leer cualquier otra cosa no le arden los ojos, pero cuando va a leer la Biblia sí le arden los ojos, ¿ya? No se afane si usted ve que como que las letras se mueven. Oye, eso pasa de todo. A mí me pasó y tuve que ponerme a orar. Es el diablo y la mano del diablo ahí intentando hacer su mejor esfuerzo, este diablo cochino, porque no entremos en contacto con la palabra de Dios, o que le pique un ojo, o que le duela la cabeza. Bueno, eso ya lo dije. Hay que vencer todo eso en el nombre de Jesús. Él hará todo lo posible porque usted no la entienda o la malinterprete. Él buscará torcer el sentido de la interpretación bíblica. Todo lo anterior para que no entendamos y comprendamos el plan y el propósito divino que Dios tiene con la palabra, con su palabra en nuestras vidas. A continuación, el cristiano tomará la decisión de irse separando de la escritura o tomará la decisión de comprometerse fielmente con la Biblia. Una de las dos vías frente a estas circunstancias: o reacciona y se da cuenta que tanta cosa y tanto impedimento, tanto obstáculo, realmente hay que vencerlo y se compromete con Dios, o se queda como aquel que nunca leyó la Biblia porque cada vez que iba a leer la Biblia le ardía la vista, vea qué cosa, y entonces nunca la leyó. Pero Dios exige de nosotros compromiso, todo eso hay que vencerlo. La Biblia es, según Efesios capítulo número 6, la espada del cristiano. Por favor, mire la pantalla de su celular. En otro devocional anterior habíamos estudiado con detenimiento el hecho de que no interpretar correctamente la Biblia es no empuñar la espada por la empuñadura, sino por el filo. Esa es una de las estrategias que el enemigo quiere desarrollar en nosotros, adelantar en nosotros, y que aquí ya estudiamos. Una vez esto suceda, el cristiano tomará la decisión de irse separando de la palabra, alejando de la palabra, y cuando esto suceda, el enemigo podrá obrar libremente sobre su vida. Estas son las dos estrategias del enemigo: que nos hagamos daño con la Biblia por mal interpretarla hasta que nos lastimemos o muramos espiritualmente, desde luego. Estas son las dos estrategias. Pero eso solo ocurre con la mala interpretación de la Biblia. Por eso es tan importante
aprender a interpretar la Biblia para empuñar la espada solamente por la empuñadura. Nunca malinterprete usted la Biblia, debe conocerla en su contenido absoluto y total para que la pueda interpretar correctamente. Un error en el que cayó la iglesia cristiana es que cita versículos sueltos. Y los versículos sueltos solo son las partes de un todo, ¿ya? En relación, por ejemplo, con la economía, en relación con el matrimonio o con el divorcio, en relación con el perdón. Ahorita tenemos nosotros a Petro de presidente por una sencilla razón, por una mala interpretación de la Biblia. El episcopado colombiano, los que siempre manejaron la Biblia, la curia en Colombia, interpretó que el perdón podía ofrecerse sin ningún tipo de arrepentimiento. Y cuando esta premisa de que el perdón se debe ofrecer sin ningún tipo de arrepentimiento, sin importar de que no hayan frutos dignos de un verdadero arrepentimiento, esta idea espiritual y religiosa llevada a la política creó la figura del indulto. El indulto es que se perdona todo. Bueno, a Petro se le perdonó todo cuando fue guerrillero del M-19 y a todos los guerrilleros del M-19 sin haberse arrepentido. Ahí están las consecuencias. Cuando uno interpreta bien la Biblia en el tema del perdón, pues tiene que haber arrepentimiento para que haya perdón. Porque si se tratara de regalar y esparcir perdón a la topa tolondra, entonces Dios nunca hubiera creado el infierno. Pero no me voy a detener ahí, voy a volver al texto. Simplemente por ilustrar a dónde conduce una mala interpretación de la Biblia. Petro presidente. Y ahí ya nos ha tenido pasando aceite estos 4 años. Y no se acaban los 4 años, ¿no? Dios mío, qué tortura. Pero ahí lo tenemos frenado con oración, su merced. ¿Ya? Ahí lo tenemos cortico de bozal, dicen en el llano. ¿Ya? Porque estamos orando. Y si no, Colombia ya hubiera caído o estuviera a punto de caer en una guerra civil o en una dictadura comunista. Pero aquí hemos orado porque eso no ocurra. Pero a eso es que conduce una mala interpretación de la Biblia, a entregarle el indulto o el perdón a alguien que nunca se arrepintió. El perdón se le entrega a quien se arrepiente. ¿Y cómo sabemos que se arrepintió? Porque da frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Bueno, voy a seguir adelante con el texto porque ya estoy diciendo barbaridades. No se debe citar la Biblia con textos sin contextos, como piezas de un rompecabezas que nunca se armó. Esto es lo que usualmente se hace por parte de los cristianos. La Biblia debe interpretarse de la manera correcta. Oiga esto, cualquier tópico o tema, circunstancia o situación en nuestra vida debe tener una aplicación bíblica con los textos correctamente interpretados, entrelazados entre sí, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué dice Génesis sobre el tema? ¿Qué nos dice Génesis? ¿Qué nos dice Éxodo? ¿Qué nos dice Levítico? Me sucede mucho que puedo hacer un escaneo rápido por la Biblia con versículos referentes a un tema, a una circunstancia, a una situación en particular. Y entonces un versículo aporta la información que el que primero citamos no nos dio. ¿Sí me hago entender? O sea, versículos de Génesis, Apocalipsis que tienen que ver con un tópico, con un tema, que se complementan entre sí. La Biblia fue ideada así por Dios. Y entonces nosotros queremos hacer utilizar el automóvil solamente con el alternador, o solamente con la batería, o solamente con las 4 ruedas, o solamente con el radiador, o solamente con el motor. No, un automóvil, su merced, es, por poner un ejemplo, un todo compuesto de partes que van en su lugar, que encajan y se sincronizan perfectamente.
Eso es lo que no pasa en la iglesia. La gente en la iglesia cita un versículo y por aquí que es más derecho. Así no es. Y no solamente citan el versículo bien, sino que interpretan el contexto mal. Ni siquiera saben cuál es el contexto, el ambiente de ese versículo. No se debe citar cualquier tópico o tema, circunstancia o situación en nuestra vida debe tener una aplicación bíblica con los textos correctamente interpretados, entrelazados entre sí, desde Génesis hasta Apocalipsis. Para hacer esto, pues se requiere un conocimiento bíblico. Si hay algo que le facilita a Satanás el hecho de que el cristiano malinterprete la Biblia, es que no la conoce, la ignora. Podríamos decir sin temor a equivocarnos en este punto de la reflexión que el principal mal del que adolece la iglesia de Jesucristo, que siempre ha adolecido la iglesia de Jesucristo en todas sus generaciones, empezando desde el pueblo de Israel, es la ignorancia de las escrituras. Encontramos vehementemente una y otra vez en el Antiguo Testamento cómo nuestro Padre Celestial discute con el pueblo de Israel y con el sacerdocio de Israel. Por ejemplo, en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, al declarar, oiga esto, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué ama uno como ser humano más en esta tierra? Pues a los hijos. Y Dios dice, pues los voy a medir con la misma vara. Como ellos desecharon lo que yo más amo, que es mi palabra, pues yo desecharé también de la vida de ellos, bueno, y de mi presencia y de la vida de ellos, lo que ellos más aman, que son sus hijos. Eso está en Oseas capítulo 4, versículo 6. Terminado el devocional, por favor, léase hoy el libro de Oseas, que no es muy largo. En unos 15, 20 minuticos usted lo puede leer. Vamos a jugar a encontrar aquí los versículos que en el devocional se citan y a marcarlos en la Biblia. Yo voy a recurrir a todas las estrategias, su merced. Pero que tenemos que leer la Biblia, tenemos que leer la Biblia. Esto es en serio. Hablando nuestro Padre Celestial de cómo el pueblo de Israel iba en decadencia por haber abandonado su palabra. Y nuestro Señor Jesucristo hace referencia a las escrituras de cómo las malinterpretan ellos en su generación al declararles, ya les cité Oseas 4:6, Antiguo Testamento. Ahora voy a citar acá en el Nuevo Testamento palabras de nuestro Señor Jesucristo. Jesús declara, escudriñad las escrituras. Es un mandamiento, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Acá descubrimos una constante muy peligrosa, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en la cual vemos las cochinas manos del diablo. Ellos siempre citaron la Biblia mal, nunca la entendieron, nunca la comprendieron, y por esta razón es que no aceptaron a Jesús como el Mesías, como el Cristo, el elegido de Dios, el enviado del cielo a esta tierra como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los judíos todavía no han aceptado a Jesús como el Mesías, como el ungido, como el elegido, como el enviado. En este momento los judíos
con el Antiguo Testamento en la mano, primero no aceptaron a Jesús. Desde luego no aceptan el Nuevo Testamento que nosotros tanto estudiamos y leemos, pero como si fuera poco, ellos están esperando la manifestación del Cristo, del Mesías, del elegido, y será el anticristo, los engañará. ¿Por qué? Porque nunca entendieron la escritura. ¿Por qué nunca entendieron la escritura? Porque nunca dispusieron su corazón. Pero usted y yo no somos judíos y hemos dispuesto nuestro corazón. Lo que pasa es que nos falta como disponerlo más, me parece a mí. Yo no sé usted qué opine, ¿sí? Pero aquí estamos. Bueno, Dios va a utilizar la disposición que ya encontró para que nos dispongamos más. Él nos está seduciendo en este propósito. Esto fue lo que en la antigüedad le sucedió al pueblo de Israel. Lo triste de este asunto es que hoy encontramos la misma situación en la Iglesia Universal de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una generación que puede tener contacto con la Biblia gracias a los avances de la ciencia y la tecnología. Oiga, hoy existe abundancia de tinta y de papel. Hay diferentes versiones de la Biblia actualizadas al lenguaje contemporáneo y ahora la Biblia está en el mundo digital con aplicaciones que la hacen accesible en todo tiempo y lugar. Hoy, gracias a los planes de universalización de educación básica, la gran mayoría de la población sabe leer. Lo triste es que frente a esta realidad tan favorable para tener contacto con la palabra de Dios, este contacto sea tan parcial, no sea un contacto definitivo y no sea un contacto comprometido, no sea un contacto que le permita tener el discernimiento y la comprensión del contenido bíblico para enfrentar las circunstancias y las situaciones que la vida cotidiana le plantea como retos para que los enfrente y los solucione. No se diga su merced, hey, ¿por qué en la vida mía hay tantas dificultades? ¿Y por qué en la vida hay tantos problemas? Cambia la pregunta, ¿para qué en la vida mía hay tantas dificultades? ¿Para qué en la vida mía hay tantos problemas? Cuando cambia la pregunta, entonces el Señor le va a responder desde el cielo, para que usted lo resuelva. Y quiero activar mi poder sobre usted a través de mi palabra y la presencia del Espíritu Santo para que usted sea más que vencedor. Para eso es que hay problemas y dificultades. No es por qué, es para qué. ¿Ya? Esta semana analizamos 4 pasajes de la Escritura. Hebreos capítulo número 6 nos habla de 2 tierras que reciben la misma lluvia del cielo y una tierra produce los frutos que Dios espera que produzca una vez recibida la lluvia del cielo, pero otra tierra recibe la lluvia del cielo que es la misma de la primera y esta otra tierra solo produce espinos y abrojos. La primera tierra es bendecida y la segunda tierra es maldita. Y por causa de los espinos y los abrojos que produce, está próxima a ser quemada. Esto nos confronta muy fuertemente porque la palabra de Dios nos exige frutos. Y Dios nos exige frutos porque ya nos entregó la palabra, porque ya nos entregó a Jesucristo, porque ya nos envió al Espíritu Santo. Dios no soporta que nuestra actitud frente a estos regalos de la gracia divina sea de apatía, ignorancia y menosprecio. Si es así, vendrá maldición. Pero si la actitud del ser humano frente a estos regalos divinos de la gracia de Dios, el sacrificio de Jesús, la palabra y la presencia del Espíritu Santo, es de disposición en su corazón para vivir conforme a la perfecta voluntad de Dios, habrá bendición. En este punto en el que estamos, aquí es donde usted y yo somos confrontados y debemos tomar la decisión
del lado de qué bando estamos, de qué parte nos ponemos, a qué bando pertenecemos, qué tipo de tierra somos. Pero una cosa es cierta, Dios espera resultados. Eso no es que le dan palabra y le dan palabra y le dan palabra y le predican y le predican y le predican y le enseñan y le enseñan y le enseñan y Dios le habla y Dios le habla y Dios le habla y sale, es que yo soy así. Eso no sirve acá, su merced. Aquí hay que madurar, hay que dejar de ser niños que quieren vivir de pataletas, consentidos, haciendo berrincha a toda hora por todo y a la hora de la verdad no dar frutos. Aquí se trata de pasar de ser niños a ser maduros y luego a ser soldados y pelear esta batalla. Porque les recuerdo que hay que enfrentar a Satanás y sus demonios y vencerlos. Pero sin la Biblia, ¿cómo? Sin la espada, ¿cómo? Y el escudo de la fe ya desgastado un poco, porque hace rato no se medita, no se escudriña, ¿sí? Ay, si la gente viviera conectada a la Biblia como vive conectada a las redes sociales, esto sería, mejor dicho, pobre diablo, le iría muy mal, ¿sí? Pero la gente conectada a las redes sociales, eh, yo miraba algo sobre esto, de que la gente anda buscando en el día en el celular, con el dedito así corriendo la pantalla, a ver qué mira, a ver qué mira, a ver qué mira, y por allá en la universidad, tú que es la de Harvard, esa está metida de cabeza en todo, o la que hubiera, la de Princeton, no sé cuál universidad, algo leí sobre eso, que solo corriendo el dedito en la pantalla del celular, así la persona mirando a ver qué ve, o si mira el Face, o si mira el Instagram, o si mira ¿cuál es el otro? Pues, lo que sea, solo moviendo el dedito, su merced, en promedio se les gastan 3 preciosas horas de su vida. Hay gente que más tiempo se gasta. 3 horas en promedio. 3 horas. Ahora, pregunto, ¿y cuánto tiempo utiliza para ir en el mismo celular? Ni siquiera para que vaya y coja la Biblia esa física, la de antaño, la que yo descuaderné, la que me robaron. No, 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 esa física no, sino la aplicación de la Biblia en el celular. ¿Cuánto tiempo la persona pasa? Algunos ni siquiera tienen la aplicación de la Biblia instalada en el celular, ¿sí? Pero ya no les cabe en la pantalla del celular la cantidad de aplicaciones pero ahí no está la Biblia. Por eso es que por eso, decía mi abuelita, por eso es que por eso, ¿ya? Pero no estoy hablando de la gente del mundo, porque pues la gente del mundo, pobrecitos, ¿sí? Ellos dicen, ay, es que yo tengo mi religión, y con eso creen que ya justifican todo. Estoy hablando de la iglesia de Cristo, de aquel que declara ser cristiano. Bueno, voy a volver a leer este párrafo, tengan paciencia, porque si yo me salgo y vuelvo y entro, y en la salida y en la entrada me pego la perdida, me estoy ubicando. En este punto en el que estamos, es donde usted y yo somos confrontados y debemos tomar la decisión del lado de qué bando estamos, de qué parte nos ponemos, a qué bando pertenecemos, qué tipo de tierra somos. Pero una cosa es cierta, Dios espera resultados en nuestras vidas y espera que en nosotros hayan frutos dignos de un verdadero arrepentimiento, porque como declaró Juan el Bautista en su predicación a los israelíes, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Juan capítulo 15 nos enseña con palabras de nuestro Señor Jesucristo que todo pámpano que lleve fruto en Cristo Jesús lo limpiará para que lleve más fruto. Pero el que no lleve fruto lo quitará. Aquí es donde me da miedo a mí, yo por eso tengo el devocional. Y hago lo que puedo. Hay que dar fruto.
Y el Señor me decía, bueno, ¿y cuál es su fruto? Señor, pues yo hacía un devocional allá para todo el mundo, en todo el planeta Tierra. Ya si no se conectaban, pues yo ya no puedo hacer nada más. Yo algo, con algo tengo que resultarle al Señor, si me hago entender. Por eso estamos haciendo esto. Ya. Oiga, el que no lleve fruto lo quitará. Es que aquí hay gente que en Cristo Jesús también se seca, pero no es por culpa de Cristo, es por culpa de ellos mismos. Él es la vid verdadera, dice, y vosotros los pámpanos. Los pámpanos son las ramas, ¿sí? O las hojas grandes. ¿Ha visto usted ramas de un árbol que se secan, aun cuando están pegadas al árbol? ¿Ha visto usted hojas de un árbol que se secan, aun cuando están pegadas al árbol? Algún despistado dirá acá, ay, era porque ya cumplió su ciclo. En Cristo Jesús, los ciclos que cumplimos son de crecimiento, más desarrollo y más frutos. Aquí no es que pasa el tiempo y no pasa nada con la vida mía. Tiene que pasar algo y algo positivo, su merced. Porque si no, se aplica esta palabra y me da mucho temor. El Señor nos exige frutos. El que no lleve fruto lo quitará y será separado de Cristo. Este pámpano se seca y lo echan al fuego y arde. Esto es la anunciación del infierno para todo aquel que quiera llevar una vida espiritual liviana en Cristo Jesús, algo que hoy abunda en la iglesia. Hoy vivimos en el evangelio del confort. A la gente hay que hablarle bonito y en un tono apropiado, con unos decibeles que no le vayan a lastimar el tímpano, ¿sí? Pero además hay que decirlo, saberlo decir, para que lo que se diga llegue como un bálsamo al espíritu y al alma. Entonces al pecado no hay que decirle pecado, ¿sí? A la maldad no hay que decirle maldad, y su merced no vaya por favor a hablar del diablo porque me los asusta, ¿sí? Aquí no cumplimos con ninguno de esos requisitos. Entiendo por qué la gente no quiera conectarse, pero lo importante es que estemos conectados con el reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es la actitud nuestra frente a la palabra? Porque Isaías 55 nos enseña que los pensamientos de Dios, Él quiere revelárnoslos a nosotros a través de la palabra para que nuestra vida sea cambiada y productiva, para que nuestra vida esté llena de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y sabiduría. Para finalizar la reflexión del día de hoy, volvamos a la parábola del sembrador. Allí existen tres tipos de personas o tres tipos de tierra, pero la tierra aquí simboliza el campo, el corazón de las personas. Los de la orilla del camino, los de los pedregales y los de los espinos. Ellos perdieron la palabra, o fue ahogada la palabra, o fueron separados de la palabra con su propia participación, con su permisividad o su indolencia. Esto no es que nos separamos de la Biblia, ni cuenta nos dimos, pero yo no tuve la culpa. La culpa es del diablo. No. Siempre al diablo, desde el huerto del Edén hasta el día de hoy, el hombre le ha colaborado. O sea, es cierto que el diablo toma la iniciativa. El problema es del idiota que le sigue y lo patrocina. Quiero hacer mucho énfasis en los tres tipos de personas que son representados aquí con la orilla del camino, los pedregales y los espinos,
porque ellos quedaron en manos del diablo. O sea, no es que perdieron la palabra y no pasó nada. Ay, vea usted que la palabra, la semilla se perdió. Se echó a perder la semilla en esos tres campos y no pasó nada. Es que ellos quedaron en las manos del diablo y la buena tierra quedó en las manos de Dios. Esta simple y sencilla reflexión del día de hoy debe confrontarnos a usted y a mí si estamos en contacto permanente con la palabra, entonces estamos en las manos de Dios. Oiga, si estamos en contacto permanente con la palabra, entonces estamos en las manos de Dios. Pero déjeme afirmarle que si no es así, entonces ya estaríamos en las manos del diablo. Déjeme formular esta pregunta. ¿Quién está ejecutando su obra en su vida en este momento? ¿Dios o Satanás? Revise cuánto contacto está usted teniendo con la palabra de Dios y su grado de compromiso frente a ella. Allí hallará la respuesta. Nuestro Dios, que es el Dios de la Biblia, no trabaja sin ella. O sea, hay gente que dice, Señor, bendícenos esta semana en el nombre de Jesús, amén. Y a lo largo de la semana no leen la Biblia, pero ellos creen que porque el domingo o el lunes en la mañana hicieron esa oración, toda la semana es bendecida. En la Iglesia Católica aprendimos una costumbre, era apersignarnos al salir de la casa. Yo siempre lo hacía. Y no lo hacía una ni dos, lo hacía 3 veces. Yo llegaba y me echaba así la cruz al salir de la casa 3 veces. Yo ya iba listo porque iba protegido, pero nunca leí la Biblia. Yo creo que el diablo ve eso y se ríe. Otros dirán, ay, pero respete que si la Biblia no habla de eso. Ay, pero es la fe de cada quien. Pues la fe de cada quien debe estar sustentada en el contenido bíblico, su merced. Es que la Biblia cuando la tienen abierta en el Salmo 91, ¿no? En las salas de las casas. Empolvado eso ahí, Dios mío, Señor, yo digo, ay, el diablo definitivamente me le quito el sombrero. Es un artista a la hora de engañar. Nuestro Dios, que es el Dios de la Biblia, no trabaja sin ella en nuestras vidas. En cambio, Satanás sí necesita separarnos de ella para poder con libertad hacer su obra. Dios nos exige permanecer en contacto con su palabra para activar todo su poder sobre nosotros. El diablo sabe que si permanecemos en la palabra no tendrá ninguna oportunidad frente a nosotros. Es precisamente por eso que busca separarnos de ella. Debemos estar en contacto con la palabra. Debemos estar leyéndola, estudiándola, meditándola, escudriñándola y viviéndola. Debe haber en nosotros disciplina para ello y una disposición permanente en nuestro corazón para preguntarle a Dios, ¿qué quieres decirme a través de tu palabra? Todos los días, elija una hora y un lugar. Vamos a volvernos disciplinados con esto. La mecánica acá es, ayer les dije que antes del devocional o después del devocional les dejaba una tarea, leer la escritura, leer la Biblia. Bueno, hoy quiero ser más específico. Debe elegir una hora y un lugar. Comience con 15 minutos. La estrategia del Espíritu Santo. 15 minutos. 15 minutos. No le pide más el Señor. Y si queda enganchado, bueno, bienaventurado es usted. Y se va a los 20, 25, 30 minutos. Bienaventurado. Y queda con expectativa y quiere volver ya. No se detiene. Pero elija una hora y un lugar para eso, un ambiente. Apague todo, desconéctese de todo y conéctese con el cielo. Elija una hora y un lugar y esa debe ser la dinámica en nuestras vidas
para que Dios pueda estar allí haciendo su obra de transformación divina sobre nosotros. Pero si estamos separados de la palabra, será el enemigo el que esté realizando su obra en nuestras vidas sin que nosotros nos demos cuenta. Señor, ayúdanos en este propósito particular de entrar en contacto con tu palabra y permanecer en contacto con ella todos los días de nuestras vidas, y que tú nos hables al corazón a través de cada lectura, y que tú, Señor Dios de los cielos, nos transformes con el poder de tu palabra, y que en cada circunstancia de nuestras vidas podamos recordar el versículo, podamos recordar la historia de la Biblia, podamos recordar el pasaje de la Biblia por el que debemos guiarnos para enfrentar lo que venga y como toque. Lo cierto es que si aprendemos a empuñar la espada por la empuñadura y utilizarla como se debe utilizar, seremos invencibles. Tú nos harás más que vencedores. Por favor, derrama sobre todos nosotros hambre y sed por tu palabra y por tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo, no quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo, no quiero darte mis palabras como gotas, quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana.